Pulso biomédico y pulso chino no son lo mismo, pero pueden complementarse. Bienvenidos al canal Acupuntura Yangmin. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el segundo video de nuestra nueva playlist dedicada al diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. En el video anterior vimos una idea fundamental. El pulso no es adivinación, no es magia y no debe interpretarse aislado. El pulso es una información clínica que necesita integrarse con la lengua, los síntomas, la historia del paciente, la observación, la constitución y el razonamiento clínico. Hoy vamos a estudiar una diferencia muy importante para evitar confusiones desde el inicio. La diferencia entre el pulso entendido desde la medicina moderna y el pulso entendido desde la medicina tradicional china. Muchas veces usamos la palabra pulso, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo. En medicina moderna, cuando hablamos de pulso, generalmente pensamos en frecuencia cardíaca, ritmo, amplitud, regularidad, presión arterial, perfusión o signos cardiovasculares. En medicina tradicional china, en cambio, el pulso se interpreta como una manifestación más amplia del estado funcional del organismo. No se observa solo cuántas veces late por minuto, sino cómo se expresa ese latido en profundidad, fuerza, forma, tensión, fluidez, raíz, ritmo y distribución. Por eso este video es muy importante, porque si confundimos ambos lenguajes, podemos cometer dos errores. El primer error es reducir el diagnóstico por el pulso en medicina china a una simple toma de frecuencia cardíaca. Y el segundo error es olvidar que ciertas alteraciones del pulso pueden tener importancia médica y no deben explicarse únicamente con energía, chi o patrón sindromático. La buena clínica necesita integrar, no confundir. Cuando una persona dice "me tomaron el pulso", en la mayoría de los contextos médicos, se refiere a una evaluación básica del sistema cardiovascular. Se puede tomar el pulso en la muñeca, en el cuello, en el brazo, en la ingle, detrás de la rodilla, en el tobillo o en el pie. Se evalúa si el corazón está latiendo con una frecuencia adecuada, si el ritmo es regular, si el pulso es fuerte o débil, si hay buena perfusión y si existe alguna señal que requiera evaluación más profunda. Desde la medicina moderna, el pulso entrega información objetiva importante. Puede indicar si una persona tiene taquicardia, bradicardia, ritmo irregular, mala perfusión periférica, signos de shock, fiebre, dolor, ansiedad, deshidratación, alteraciones cardiovasculares o efectos de medicamentos. Por ejemplo, un pulso muy rápido puede aparecer durante fiebre, ansiedad, ejercicio, dolor, anemia, deshidratación, hipertiroidismo o arritmias. Un pulso muy lento puede aparecer en deportistas entrenados, durante el sueño, por ciertos medicamentos o por problemas de conducción cardíaca. Un pulso irregular puede ser una señal que requiere atención, especialmente si se acompaña de palpitaciones, mareo, dolor torácico, dificultad respiratoria, desmayo o sensación de debilidad. Esta mirada es necesaria. No debemos despreciarla. La medicina tradicional china no debe usarse para negar la importancia de la evaluación médica moderna. Al contrario, un buen terapeuta debe saber cuándo el pulso puede interpretarse dentro del lenguaje energético y cuándo el hallazgo exige prudencia, derivación o evaluación biomédica. Ahora bien, en medicina tradicional china, el pulso se estudia desde otro marco. No se trata solamente de medir el funcionamiento del corazón como bomba mecánica. Se trata de percibir cómo el estado interno del organismo se expresa en la arteria radial. En la muñeca, el terapeuta coloca 3 dedos índice, medio y anular. Estos dedos se ubican en 3 posiciones conocidas como Kun, Wan y Chi.
cada posición se evalúa en distintos niveles de presión superficial, medio y profundo. Esto ya nos muestra una diferencia fundamental. En la toma biomédica del pulso, generalmente interesa saber si el pulso está presente, cuántas pulsaciones hay por minuto, si el ritmo es regular y si la fuerza es adecuada. En la toma del pulso chino, además de la frecuencia y el ritmo, se explora una arquitectura completa donde aparece el pulso, cómo se siente, cómo responde a la presión, si tiene raíz, si se sostiene, si se hunde, si se expande, si se tensa, si se desliza, si se corta, si se debilita o si cambia según la posición. Por eso, el pulso chino no se limita a preguntar cuánto late, pregunta también cómo late. Y todavía más importante, ¿qué expresa ese modo de latir dentro del conjunto clínico del paciente? Esta es la diferencia esencial. La medicina moderna observa el pulso como un signo vital y cardiovascular. La medicina china observa el pulso como una expresión funcional del qi, la sangre, el yin, el yang, los líquidos orgánicos, los órganos y los factores patógenos. Son lenguajes distintos, y cada lenguaje tiene su utilidad. El error aparece cuando intentamos convertir uno en el otro de manera forzada. Por ejemplo, si una persona tiene 100 latidos por minuto, desde la medicina moderna podríamos decir que tiene una frecuencia cardíaca elevada dependiendo del contexto. Habría que ver si está en reposo, si tiene fiebre, ansiedad, dolor, ejercicio reciente, medicamentos o una condición cardiovascular. Desde la medicina china, un pulso rápido puede orientar hacia calor, pero eso no significa que todo pulso rápido sea automáticamente un síndrome de calor. La velocidad del pulso es una señal, no una sentencia. Un pulso rápido puede acompañar calor por exceso, calor vacío por insuficiencia de yin, agitación emocional, dolor, fiebre, consumo de estimulantes, ansiedad o alteraciones médicas que deben evaluarse. Por eso, decir pulso rápido igual a calor puede servir como esquema inicial, pero no como diagnóstico completo. Lo mismo ocurre con el pulso lento. En medicina china, un pulso lento puede orientarnos hacia frío o deficiencia de yang. Pero no todo pulso lento significa lo mismo. Una persona entrenada físicamente puede tener un pulso lento y estar sana. Otra persona puede tener un pulso lento por medicamentos. Otra puede presentar bradicardia con síntomas y necesitar evaluación médica. Por eso, la interpretación nunca debe ser automática. El pulso necesita contexto y el contexto lo da la clínica. Ahora pensemos en otro aspecto, la fuerza del pulso. En medicina moderna, un pulso débil puede hacernos pensar en mala perfusión, hipotensión, shock, deshidratación, pérdida de sangre o falla circulatoria, dependiendo de la situación. En medicina china, un pulso débil puede orientar hacia deficiencia de qi, deficiencia de sangre, deficiencia de yang, vacío interno o debilidad constitucional. Son la misma cosa, no exactamente, pero pueden dialogar. Una persona debilitada, pálida, cansada, con mareos, sudoración fácil, voz baja, lengua pálida y pulso débil puede ser comprendida desde la medicina china como un cuadro de deficiencia. Pero si además tiene signos de hipotensión, anemia, pérdida de sangre o deterioro general, la evaluación médica también es necesaria. La medicina china no cancela la medicina moderna, y la medicina moderna no agota todo el lenguaje clínico de la medicina china. Cada enfoque observa una dimensión distinta. Otro ejemplo importante es el pulso irregular. En medicina china existen descripciones tradicionales de pulsos intermitentes, anudados, apresurados o con pausas. Estos pulsos pueden interpretarse dentro de patrones de qi, sangre, yang, frío, calor, estasis o debilidad. Pero desde la clínica contemporánea, un pulso irregular también puede relacionarse con arritmias, y eso no debe ignorarse. Si una persona tiene pulso irregular, palpitaciones, sensación de falta de aire, dolor torácico, mareos, desmayo, sudor frío o debilidad intensa, no corresponde quedarse solamente en la interpretación energética. Ahí se necesita evaluación médica. Esta es una regla de seguridad clínica. La medicina tradicional china puede ofrecer una lectura funcional muy valiosa, pero el terapeuta debe reconocer cuándo un signo puede indicar riesgo.
La responsabilidad clínica está por encima del deseo de interpretar todo desde un solo sistema. Ahora bien, si comprendemos esta diferencia, el diagnóstico por el pulso se vuelve más preciso, porque no lo reducimos a un signo vital, pero tampoco lo convertimos en algo desconectado del cuerpo real. El pulso chino se palpa en un cuerpo vivo, con fisiología, sistema cardiovascular, sistema nervioso, respiración, emociones, metabolismo, medicamentos, enfermedades y contexto. Por eso, cuando tomamos el pulso, debemos preguntarnos varias cosas. Primero, ¿hay algún signo médico que requiera atención inmediata? Esto incluye dolor torácico, falta de aire importante, pérdida de conciencia, debilidad súbita, alteraciones neurológicas, fiebre persistente, pulso extremadamente irregular, presión arterial muy alta, sangrado importante o deterioro rápido. Segundo, el pulso que estoy percibiendo es coherente con el resto del cuadro. Si el paciente tiene signos de calor, lengua roja, sed, irritabilidad, estreñimiento, orina oscura y pulso rápido, la información empieza a ser coherente. Si el paciente tiene frío, cansancio, extremidades frías, rostro pálido, lengua pálida, deseo de calor y pulso lento o profundo, también hay una coherencia. Pero si el pulso parece decir una cosa y el cuadro clínico dice otra, no debemos forzar el diagnóstico. Debemos revisar. Tal vez palpamos mal. Tal vez el paciente tomó café. Tal vez viene caminando rápido. Tal vez tiene ansiedad. Tal vez hay medicamentos. Tal vez hay una condición médica que no conocemos o tal vez el pulso no es tan claro como pensamos. La buena clínica no fuerza la realidad para que encaje en una teoría. La buena clínica observa, compara y corrige. Tercero, ¿qué dimensión del pulso estoy evaluando? Porque no todo es frecuencia. Podemos evaluar velocidad, fuerza, profundidad, forma, tensión, amplitud, fluidez, ritmo, raíz y distribución. Un pulso puede ser rápido y débil. Otro puede ser rápido y fuerte. Otro puede ser lento y profundo. Otro puede ser lento y tenso. Otro puede ser superficial y débil, otro puede ser superficial y fuerte. Cada combinación cambia la interpretación. Un pulso rápido y fuerte no significa lo mismo que un pulso rápido y fino. Un pulso lento y con fuerza no significa lo mismo que un pulso lento y débil. Un pulso profundo con raíz no significa lo mismo que un pulso profundo que desaparece. Por eso, el pulso en medicina china no se interpreta con una sola variable, se interpreta como una combinación. Aquí es donde muchos estudiantes se confunden, quieren una traducción directa. Quieren decir tantos latidos por minuto equivalen a tal pulso chino, o tal presión arterial equivale a tal patrón, o tal diagnóstico biomédico equivale a tal síndrome, pero no funciona así. La medicina china no se construye con equivalencias mecánicas. Una persona con hipertensión, por ejemplo, no tiene automáticamente un solo patrón. Puede presentar ascenso de yang de hígado, fuego de hígado, flema-humedad, deficiencia de yin de riñón e hígado, estasis de sangre, deficiencia de chi o combinaciones dependiendo del cuadro. Una persona con gastritis no tiene automáticamente calor de estómago. Puede tener frío en estómago, retención de alimentos, estancamiento de chi de hígado invadiendo estómago, deficiencia de yin de estómago, humedad, calor o deficiencia de vaso. Una persona con ansiedad no tiene automáticamente fuego de corazón. Puede tener insuficiencia de sangre de corazón, deficiencia de yin, desarmonía corazón-riñón, estancamiento de chi, flema que perturba el shen o varios patrones mezclados. Lo mismo ocurre con el pulso. No se trata de traducir mecánicamente, se trata de razonar clínicamente. El pulso biomédico y el pulso chino pueden coexistir, pero no deben confundirse. El pulso biomédico pregunta cómo está el signo vital, hay regularidad, hay frecuencia adecuada, hay perfusión, hay una señal cardiovascular relevante. El pulso chino pregunta cómo se expresa el estado del chi, cómo se manifiesta la sangre, hay profundidad o superficie, hay exceso o deficiencia, hay frío o calor, hay flema, humedad, estasis, tensión, vacío o bloqueo. Son preguntas diferentes.
Y cuando el terapeuta entiende eso, se vuelve más responsable, porque no niega lo médico, pero tampoco empobrece la medicina china, reduciéndola a datos biomédicos. Ahora, llevemos esto a un ejemplo sencillo. Una persona consulta por cansancio, palpitaciones ocasionales y sueño superficial. Desde una mirada moderna, habría que preguntar por frecuencia cardíaca, presión arterial, anemia, tiroides, ansiedad, medicamentos, consumo de cafeína, calidad del sueño y antecedentes cardiovasculares. Desde medicina china podríamos observar la lengua, el color del rostro, la voz, la respiración, la digestión, el estado emocional, la sudoración, la memoria, la concentración y el pulso. Si encontramos un pulso fino y débil, lengua pálida, rostro pálido, cansancio, mareos, sueño ligero y palpitaciones suaves, podríamos pensar en deficiencia de sangre o deficiencia de chi y sangre según el conjunto del cuadro. Pero si encontramos un pulso rápido, fino, lengua roja con poca capa, calor en la tarde, sudor nocturno, boca seca e inquietud, podríamos pensar en insuficiencia de yin con calor vacío. Y si encontramos pulso irregular, palpitaciones intensas, dolor torácico o dificultad respiratoria, ahí no podemos quedarnos solamente con la explicación energética. Esa persona necesita evaluación médica. Este ejemplo muestra algo esencial. El pulso chino no reemplaza al pulso biomédico, y el pulso biomédico no reemplaza al pulso chino. Cada uno observa una capa distinta de la realidad clínica. El problema no está en usar ambos lenguajes, el problema está en mezclarlos sin criterio. Por eso, cuando un estudiante comienza a aprender el pulso, debe entrenarse en dos prudencias. La primera prudencia es no reducir todo a la medicina moderna, porque si solo preguntamos por frecuencia, ritmo y presión, perdemos la riqueza del diagnóstico por el pulso en medicina china. La segunda prudencia es no ignorar la medicina moderna, porque si interpretamos todo como chi, yin, yang, flema o calor, podemos pasar por alto signos de riesgo. El equilibrio está en reconocer el valor de cada mirada. En la consulta real, el terapeuta responsable puede tomar el pulso y decir desde la medicina china, este pulso me orienta hacia tal patrón, pero también observo que hay ciertos signos que deben evaluarse médicamente. Eso no es contradicción, eso es buena clínica. Ahora bien, una pregunta importante es, ¿cómo comienza el estudiante a diferenciar ambas miradas? Primero, separando los niveles. Cuando tomas el pulso, puedes comenzar registrando lo básico, frecuencia aproximada, regularidad, fuerza general y presencia del pulso. Luego puedes pasar a la lectura propia de medicina china: profundidad, forma, tensión, amplitud, fluidez, raíz y posiciones. Esto ayuda a no mezclar todo desde el principio. Segundo, comparando con el contexto. No digas simplemente pulso rápido. Pregunta, ¿rápido en quién? En reposo, después de caminar, con fiebre, con ansiedad, con dolor, con lengua roja, con sed, con sudoración nocturna, con medicamentos. No digas simplemente pulso débil. Pregunta, débil en todas las posiciones, débil en profundidad, débil en chi. Desaparece al presionar, hay fatiga, hay palidez, hay mareos, hay sudoración espontánea. No digas simplemente pulso tenso. Pregunta, ¿hay dolor? ¿Hay estrés? ¿Hay frío? ¿Hay estancamiento? ¿Hay tensión muscular? ¿Hay irritabilidad? ¿Hay lengua con bordes tensos o rojos? Tercero, evitando conclusiones apresuradas. El diagnóstico por el pulso requiere pausa. No se trata de tocar 2 segundos y declarar un patrón. Se necesita percibir, comparar, volver a tocar, cambiar la presión, revisar la otra muñeca, observar la lengua, escuchar al paciente y recién entonces formular una hipótesis. El pulso es una puerta de entrada. No es el diagnóstico completo. También debemos recordar que el pulso cambia, no es una fotografía fija, puede cambiar durante el día, puede cambiar con las emociones, puede cambiar con la temperatura, puede cambiar después de comer, puede cambiar por dolor, puede cambiar por cansancio, puede cambiar por medicamentos, puede cambiar durante un proceso agudo, puede cambiar después del tratamiento. Por eso, el pulso también puede servir para seguimiento.
A veces un paciente llega con un pulso muy tenso y después de varias sesiones ese pulso se siente menos rígido, más fluido, más estable. Eso no significa que el diagnóstico se base solo en el pulso, pero puede aportar información sobre la evolución. En otros casos, el paciente dice sentirse mejor, pero el pulso sigue muy débil, muy profundo o sin raíz. Eso puede indicar que todavía hay un terreno de fondo que debe observarse. La evolución clínica se mira con varios elementos: síntomas, función, sueño, digestión, dolor, ánimo, lengua, pulso y capacidad del paciente para sostener mejoría. El pulso es una pieza dentro de esa evaluación. Cuando entendemos la diferencia entre el pulso biomédico y el pulso chino, también evitamos discusiones innecesarias. No necesitamos decir que uno es verdadero y el otro falso. No necesitamos reducir la medicina china a parámetros modernos. Tampoco necesitamos negar la fisiología cardiovascular. Podemos reconocer que son mapas distintos y un mapa no es el territorio completo. El mapa biomédico permite evaluar signos vitales: circulación, ritmo, perfusión y riesgo cardiovascular. El mapa de medicina china permite observar patrones funcionales, relaciones entre órganos, cualidades del chi y la sangre, profundidad del desequilibrio, presencia de frío, calor, humedad, flema, deficiencia, exceso o estancamiento. Ambos mapas pueden ser útiles si sabemos cuándo y cómo usarlos. Pero para usarlos bien, el terapeuta necesita formación, prudencia y criterio. El diagnóstico por el pulso no se vuelve más profundo porque ignoremos la medicina moderna. Se vuelve más profundo cuando sabemos integrar sin confundir. Para cerrar este segundo video, quedémonos con una idea central. El pulso biomédico y el pulso chino no son lo mismo, pero pueden complementarse cuando el terapeuta entiende el lenguaje de cada uno. El pulso biomédico observa la frecuencia, el ritmo, la fuerza, la perfusión y signos cardiovasculares relevantes. El pulso en medicina tradicional china observa la profundidad, la velocidad, la fuerza, la forma, la tensión, la fluidez, la raíz, la distribución y relación con el estado del chi, la sangre, el yin, el yang y los órganos. Confundir ambos enfoques empobrece la clínica. Separarlos completamente también puede ser un error. La buena práctica consiste en reconocer qué nos dice cada lenguaje, qué límites tiene y cuándo una señal debe ser interpretada dentro del patrón energético o derivada para evaluación médica. En el próximo video de esta serie vamos a entrar en un tema esencial para la práctica: cómo se toma correctamente el pulso. Veremos la postura del paciente, la postura del terapeuta, la ubicación de los dedos, la presión superficial, media y profunda, y los errores técnicos más frecuentes al comenzar. Porque antes de interpretar el pulso, hay que aprender a tomarlo bien. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre, este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.